bien, son, según yo, 8:08. Bienvenidos a todos. Buenas noches. Una alegría poder estar juntos y sobre todo orar juntos. A Dios le agrada cuando su pueblo se reúne para orar. Esta es una reunión muy importante para los creyentes. Claro, está entre semana y a veces hay distintas circunstancias que a veces no permiten que nos podamos conectar, pero oramos a Dios para que todos los hermanos puedan conectarse. Es una reunión donde clamamos a Dios, donde buscamos la guía de Dios. La reunión de oración de la iglesia, todos oramos. No ora solamente el hermano que dirige la oración. El hermano que dirige la oración hace eso, la dirige, pero todos oramos. De ahí que siempre terminamos diciendo amén, que así sea, estamos de acuerdo, buscamos la voluntad de Dios. De ahí que este es un momento y una cita de honor para nosotros, porque conscientes de nuestra necesidad venimos a la presencia de Dios para orar. Y podemos comenzar con una oración de gratitud. Yo le voy a pedir a Dieguito, no sé si Dieguito me escucha, si él puede dirigir esta primera oración de gratitud. Tenemos muchas cosas para agradecer a Dios, muchas. Tenemos a Dios como nuestro Padre, tenemos al Señor que nos cuida como nuestro pastor. Hoy lo hemos oído en el devocional. Tenemos el Espíritu Santo, tenemos la Biblia. Cualquier cosa que necesitamos saber, podemos ir a preguntarle a Dios. Qué bendición tener la Biblia. Tenemos a la iglesia, una familia. Cuando necesitamos algo, cuando estamos lejos de la familia, cuando la familia no nos puede ayudar, tenemos otra familia, que es la familia espiritual. Es una bendición tener una familia como la iglesia, que tendrá sus defectos, porque todavía no está perfeccionada, pero qué bendición es reunirnos y poder saber que tenemos hermanos que oran. Y además de eso tenemos un montón de cosas más que seguramente Dieguito las sabrá enumerar. Comenzamos agradeciendo a Dios por todo lo que nos da en esta primera oración de gratitud. Muy bien. Oramos entonces. Te agradecemos, Padre Celestial, porque eres un Padre bueno que tiene cuidado de nosotros. Te agradecemos, Dios, porque en este día pudimos sentir tu compañía, Padre Celestial. Aquellos que pudimos salir a trabajar, Señor, pudimos sentir tu mano protectora, Padre Celestial, en medio de una sociedad violenta, una sociedad alejada de ti, una sociedad que vive sumergida en el temor, Señor. Podemos salir confiados a realizar nuestras tareas, Señor, nuestros deberes, sabiendo de que tú tienes cuidado de nosotros. Gracias a Dios porque como un Padre bueno y un buen pastor, tú, Señor, cuidas de nuestras necesidades, nos das el sustento diario, Señor, nos ayudas, nos consuelas, nos enseñas a que no tenemos que afanarnos, Señor, no tenemos que preocuparnos por las cosas terrenales, porque tú tienes cuidado de nosotros. Por eso, Señor, en esta hora queremos pensar en eso y agradecerte porque podemos pensar en las cosas celestiales, podemos orar a ti buscando tu voluntad, Señor, podemos estar clamando por nuestras preocupaciones, por nuestras necesidades también, sabiendo, Señor, que tú tienes cuidado de nosotros, Señor, que cuando oramos a ti, esa paz, Señor, que sobrepasa todo entendimiento, va a guardar nuestra mente y nuestros corazones. Gracias te damos, Padre Celestial, porque todo esto es posible gracias a la salvación que nos regaló el Señor Jesucristo al entregar su vida en la cruz. Gracias, Padre Celestial, porque Él con esa ofrenda fue el camino para poder acercarnos a ti. Gracias porque, gracias a la limpieza que realizó nuestros corazones, porque limpió nuestros pecados, hoy podemos entrar en tu santa presencia, Señor,
y poder estar en comunión contigo. Te agradecemos, Señor, por tantas cosas que nos das. Gracias, Padre, porque, como decía Carlos, no nos dejaste a la deriva, Señor, sino que nos has dejado tu palabra que nos guíe, para que sea una lumbrera a nuestros caminos, para que nos exhorte, Señor, y podemos disfrutar de tu palabra. Gracias, Padre, porque también podemos crecer y avanzar en la fe, gracias a la iglesia. Gracias, Dios, porque aunque todavía tenemos que cambiar muchas cosas, aunque tenemos que, Señor, cambiar como piedra, como miembros individuales, Señor, podemos juntos, al ayudarnos a través del Espíritu Santo con los dones que nos da, que nos dio, podemos crecer y edificarnos unos a otros. Gracias, Padre, porque nos regalaste esta esperanza también de que un día nos vas a venir a buscar, Señor, y la iglesia va a ser purificada, va a ser completa, Señor, y vamos a poder disfrutar una eternidad contigo en los cielos, junto con todos los santos, Señor, no solamente la iglesia local de Villa Obrera, sino con todos los que creyeron en el nombre del Señor Jesucristo. Gracias, Padre, porque nos das tantas cosas, Señor, como un Padre bueno, y podemos vivir confiados. Oramos ahora por este tiempo, para que podamos orar conforme a tu voluntad, Señor, y si así lo hacemos, sabemos que tú nos vas a responder cada cosa que te pidamos. Oramos agradecidos en nombre del Señor Jesús. Amén. 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 Muy bien. Gracias, Diego. Les invito a leer un pasaje, hermanos, que nos puede ayudar. Efesios capítulo 1. La carta a los Efesios capítulo 1, una breve porción. Buscando auxilio, dirección en un hombre que sabía orar. A lo mejor nosotros podemos aprender de él. Dice verso 15, por esta causa también yo, el que habla es el apóstol Pablo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Qué buen pedido. Tal vez esto es lo que más necesitemos, hermanos. Necesitamos que Dios nos cuide del COVID. Necesitamos que Dios guarde a nuestra familia. Necesitamos tantas cosas, pero lo que más necesitamos es que Dios nos dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Necesitamos conocer a Dios. Walter nos va a dirigir en esta oración pidiendo que Dios provea a su pueblo de espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Pablo lo pedía, así que estábamos bien en pedirlo nosotros también. Eso es lo que hace Dios. Nosotros tenemos que hacer la otra parte, la que nos corresponde a nosotros. Leer la Biblia, orar, reflexionar sobre lo que la Biblia nos enseña. Vamos a orar por esto porque hay días difíciles, muy difíciles. Necesitamos conocer a Dios, ver a Dios en medio de nuestro diario vivir. Walter. Muy bien, oramos. Nuestro Dios, queremos agradecerte por este tiempo en el que tú nos escuchas y nosotros juntos como iglesia podemos acercarnos en oración para pedirte que nos puedas alimentar a través de tu palabra y nos ayudes a que nuestra vida espiritual pueda ir creciendo. Necesitamos de la sabiduría que viene de lo alto, de parte tuya, para entender muchas cosas, para saber discernir entre lo bueno y lo malo, para
entender qué cosas vienen de parte tuya y qué cosas no. Necesitamos estar cerca de tu palabra para comprender tu voluntad y después tener el deseo, la inclinación de que el Espíritu nos vaya guiando y nosotros podamos asimilar esa voluntad que tú tienes preparada para nosotros y así vivir en tus caminos, siguiendo tus pisadas, obedeciéndote. Es por eso que queremos pedirte que tú nos ayudes a que nuestra vida de crecimiento espiritual, de conocimiento de tu palabra pueda ir creciendo. Que podamos recurrir a la Biblia para conocerte cada día más y así poder vivir como a ti te agrada, siguiendo tus principios. Que el corazón se empiece a llenar de tus cosas y así haya un buen deseo de buscar obedecerte, sin que sea una carga pesada, sin que sea algo difícil, sino que podamos deleitarnos en agradarte y seguir tus mandamientos. También te pedimos de tu sabiduría para poder encontrarte en el diario andar, como recién escuchábamos. Hay veces que nos acercamos a tus cosas y nos ponemos el chip de hijos de Dios cuando llegan las reuniones y después durante la semana nos olvidamos. Ayúdanos a que podamos durante todo el día experimentar lo que es tu compañía, lo que es tu auxilio, tu ayuda, que podamos en nuestras distintas tareas que tenemos que realizar durante todo el día, tener un contacto contigo, tener una relación donde podemos hablarte, podemos preguntarte, podemos recurrir a ti en busca de conocimiento, en busca de sabiduría para tomar buenas decisiones cuando estamos trabajando, cuando estamos estudiando, y así el día empieza a ser un tiempo en el que tomamos contacto contigo y ese contacto nos hace experimentar que las cosas que nos van rodeando durante todo el día son cosas que vas poniendo tú en nuestro camino, que son para nuestra edificación. Cuando durante el día podemos ver tu mano de protección y de compañía, tu mano de ayuda que está cerca nuestro, la comunión se fortalece mucho más y así podemos estar cada día más cerca tuyo. Nuestra vida se aleja del pecado y de las cosas que Satanás quiere poner en nuestra mente para distraernos. Por eso que te pedimos que nos ayudes para que de a poco, paso a paso, podamos ir conociendo cada día más cómo es tu obrar, cómo tú te manejas, y eso pueda ser algo que en nuestra vida nos ayude a encaminarla y a poder seguir tus pisadas. Te agradecemos porque podemos orar confiados, sabiendo que tú nos vas a ayudar, y elevamos nuestra oración a ti en el nombre del Señor Jesús. Amén. 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 Gracias, Walter. Dice el verso 18 del capítulo 1 de Efesios: alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. A Pablo le preocupaba que los creyentes supieran que tenían esperanza y que tenían una herencia. No somos pobres. A lo mejor no tengamos mucho acá, más que la casa, a lo mejor el coche, pero tenemos una gran herencia y tenemos esperanza. Por eso podemos vivir confiados. El asunto es si nosotros no la vemos y nosotros lo único que pensamos es que dependemos de la cuenta o de la plata que tenemos ahorrada o en el banco. Pero Pablo dice: yo le pido a Dios que les alumbre los ojos del entendimiento. Los creyentes tenemos que tener los ojos del alma alumbrados para saber lo que Dios nos ha preparado y disfrutarlo ya.
Le vamos a pedir a Andrés que ore para que Dios nos alumbre los ojos, para que sepamos todo lo que tenemos en Cristo. No es una ilusión, no es una falsa esperanza, es una realidad. Dios no miente. Y así debemos vivir, sabiendo que tenemos esperanza y herencia. Andrés. Oramos. Padre del cielo, Señor, gracias por este tiempo que nos permites tener, que podemos disfrutar a la luz de la reunión de oración, y queremos estar pidiéndote, Señor, que estés obrando en cada una de nuestras vidas para que podamos, como recién se planteaba, estar valorando las cosas que nos das. Te agradecemos porque nos enseñas cada día a ponerle valor a las verdaderas cosas. Te damos gracias, Padre, porque antes valorábamos tal vez las cosas materiales, las valorábamos como algo indispensable y fundamental para nuestras vidas. Cuánto tiempo, cuánto esfuerzo. Claro que está bien trabajar, claro que está bien tener posesiones, pero Señor, te agradecemos porque nos ayudas a valorar ahora cosas espirituales. Te queremos agradecer, Padre, porque una de las cosas que queremos valorar y tener presente en nuestra vida es la comunión con los hermanos. Gracias por este tiempo que podemos tener juntos, aún a la distancia, aún no estando físicamente presentes en un mismo lugar, lo podemos hacer por la guía del Espíritu y por la tecnología que nos ayuda. Que nos ayudes, Padre, a poder tener bien nuestra comunión contigo, que podamos estar pensando en lo importante que es estar escuchando tu voz todos los días, que podamos descansar y entregarte cada una de nuestras, y saber con esa certeza que tiene tu pueblo de que estás siempre dispuesto a escucharnos. Gracias, Padre, te damos porque podemos aprender a valorar que tenemos promesas. Hay promesas que nos has dejado en tu palabra para vivir en estos tiempos, para poder estar disfrutando. Una de ellas compartíamos y disfrutamos en el devocional de hoy, saber de que estás con nosotros. Y si estás con nosotros no hay nada que nos va a faltar, aunque nos faltan cosas. Aunque sabemos muy bien que no todo lo tenemos, sabemos que lo más importante, lo primordial, lo tenemos cuando estamos cerca de tus cosas. Cuando estamos pensando en aquel pastor que nos rodea, que nos cuida, que nos ayuda, que abre las puertas muchas veces y que en otras oportunidades las cierra, que lo haces para nuestro bien. Cuántas cosas que disfrutamos y que tenemos presente que nos hacen tanto bien y que las tenemos gracias a que podemos estar cerca de tus cosas, podemos ser parte de tu familia, podemos ser tu pueblo, tus hijos. Gracias por este tiempo de oración, Padre. Queremos pedirte que nos ayudes en estos tiempos donde la dificultad empieza a verse cada vez más notoria, en especial con los problemas y las dificultades que hay en nuestra sociedad, porque los problemas económicos muchas veces nos golpean y nos hacen desviarnos, desenfocarnos, y queremos pedirte que nos ayudes a entender que realmente nuestra riqueza no es material, sino es una riqueza espiritual. Que tú eres un Dios que siempre tienes cuidado de tu pueblo. Si aún las aves tienen el alimento, si aún a las hierbas del campo las viste con tanta grandeza, cuánto más a nosotros. Si tienes cuidado de las aves, ¿cómo no tendrás cuidado de tu pueblo, de tus hijos? Gracias porque eres un Dios bueno. Oramos descansando de que vas a intervenir y nos vas a ayudar en este tema. Oramos en el nombre del Señor Jesús. Amén. 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 Muy bien, gracias. Dice el verso 19 la tercera cosa que Pablo quería que supieran y por eso oraba a Dios. Dice, ¿y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, los creyentes, según la operación de sus fuerzas? Vamos a pedir a Mauricio que nos ore para que los creyentes sepamos que tenemos poder a nuestra disposición.
porque tenemos al Espíritu. Si tenemos poder, vamos a tener fuerza para resistir las pruebas, las tentaciones. Vamos a pedir a Dios que nos ayude. Si tenemos que dejar o superar alguna tentación, algo que nos incita, que nos aleja de Dios. A veces creemos que lo único que tenemos que hacer es rendirnos. Pero Pablo dice, Señor, que además de la herencia y de la esperanza, sepan la grandeza del poder que hay para con nosotros. No para hacer ostentación, sino para vivir como Dios quiere. Hay fuerza porque tenemos al Espíritu Santo adentro. Le tenemos que dar lugar, tenemos que buscar a Dios. Tenemos que tener fuerza para predicar, para hablar de Cristo, para no avergonzarnos, para confiar en Él, porque a veces parece que no vamos a salir de las pruebas y las dificultades. Tenemos que tener fuerza. Esa fuerza la tenemos que comprender y disfrutar. Mauricio. Oramos al Señor. Padre que estás en los cielos, te damos gracias por este tiempo, te damos gracias porque podemos orar a tu nombre y pedirte por este tema importante que podemos tener delante de nosotros, esta promesa maravillosa, que aquellos que somos parte de tu pueblo, somos tus hijos, tenemos el poder del Espíritu Santo dentro de nuestro que nos ayuda, dice tu palabra, en nuestra debilidad. Pablo se daba cuenta de que cuando se rendía a tu palabra, a tu voluntad, se daba cuenta que ahí se sentía débil él, pero en realidad era fuerte porque estaba controlado, dominado por el Espíritu. Queremos que esto suceda también en nuestra vida, que podamos tener esa sintonía fina para poder escuchar tu voz y poder tener ese poder y ese valor que necesitamos, como recién nos hacía mención Carlitos, para poder predicar, para poder vivir como a ti te agrada, para poder estar siendo creyentes de ejemplo para otros. Queremos, Padre, agradecerte por esta salvación tan grande que nos has dado. Tú nos has dado un Salvador, pero también nos has dado un Consolador, el Espíritu Santo, que nos ayuda para poder vivir como a ti te agrada. Él nos da la fuerza que nosotros necesitamos para poder vivir en esta vida como a ti te agrada. Que tú nos puedas ayudar a que nosotros podamos aprender a depender del Espíritu, a que podamos a darle lugar al Espíritu, a no entristecer el Espíritu Santo, para que podamos reflejar ese poder que está en nosotros gracias a tu provisión. Te pedimos por este tiempo, oramos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Muy bien, gracias, Mauricio. Muy bien, llegamos al momento de leer la Biblia, de estudiar. Esto está muy relacionado con la oración. El libro de Proverbios dice, el que aparta su oído de la palabra de Dios, su oración es abominable. ¿Qué quiso decir? Dice, si ustedes quieren que Dios los escuche, ustedes también escúchenlo a Dios. Así que estamos estudiando Primera Juan, una carta muy, pero muy importante. Le damos lugar a Alejandro para que él nos enseñe la palabra del Señor. Alejandro. Hola, buenas noches a todos. Vamos a, como decía Carlos, a leer en Primera Juan, como veníamos viendo estos jueves. Ya es el tercer jueves y el tercer capítulo que vamos a leer, a tratar de ver algo, algunas cositas podemos ver, no lo podemos ver todo, porque es un capítulo muy interesante, es un capítulo muy profundo de Primera Juan. Es un lindo capítulo para leer y meditarlo y estudiarlo, donde Juan empieza a describir ciertas características de los creyentes.
Veníamos hablando del primer capítulo, que hablaba de la condición para la comunión. En el segundo capítulo, los resultados de esa comunión. Y ahora vemos las características del creyente que tiene comunión con el Señor. Y Juan dice, yo hice tomé 4 porciones, tratando de comprimir un poquito este capítulo. El capítulo es muy importante, leerlo todo, pero nos llevaré mucho tiempo y necesitaremos un poquito más de capacidad por ahí. Pero el Señor nos va a ir mostrando algunas cosas interesantes. Dice Juan, 1 Juan, capítulo 3, versículo 1, dice, mirad cuál amor nos ha dado mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Primera división. Juan llama a mirar. Y la importancia de mirar, en este caso lo trae el contexto del versículo. ¿Mirar qué? ¿Qué cosa tenemos que mirar? ¿Y de qué manera? Juan dice, miren el amor de Dios. Comparen el amor de Dios. Vean lo magnífico, lo grande del amor de Dios que nos ha dado el Padre para que seamos, ¿qué? Llamados hijos de Dios. Yo cuando leía un poquito este versículo me acordaba cuando habíamos hecho con la familia un viaje al norte. Y teníamos en delante nuestro una montaña preciosa, con muchos colores, allá en la provincia de Jujuy. Y mi papá, como asombrado, decía, mirá. Y sí, papá, tengo la montaña delante, ¿cómo no la voy a mirar? Pero es el asombro de ver algo que tiene es majestuoso, ¿no? De esta manera quizás un poco Juan dice, miren el amor de Dios. Comparen el amor de Dios. Examinen el amor de Dios, la profundidad. Miren ese amor que nos ha dado Dios, que nos hizo sus hijos. Está en la magnificencia que tiene la frase, tan amplia, tan grande, tan profunda, que Juan dice, miren. No es una mirada por arriba, es una mirada profunda. Mirar el amor de Dios en primer lugar. Pero continúa y dice que el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. El mundo crucificó a Jesucristo. Dios se manifestó en la persona del Hijo, Dios se manifestó en Jesucristo y el mundo lo crucificó. Por eso no nos conoce a nosotros tampoco. Por eso el mundo no nos da el lugar que nos da Dios. No puede, no tiene esa capacidad. Pero Juan dice en el versículo 2, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos ¿qué? Semejantes a Él. ¿Por qué? Porque un día le veremos. Porque en algún momento, cuando el Padre lo disponga, veremos al Señor tal y como es. Miren el amor de Dios. Miren que ahora somos hijos de Dios. Miren que el mundo no nos conoce, no nos va a dar lugar. Pero tengan la certeza de que no tenemos, de que todavía no nos manifestamos, no mostramos lo que verdaderamente somos. Porque no llegó el tiempo. Porque tenemos la promesa de que cuando el Señor se manifieste seremos transformados
de que en un abrir y cerrar de ojos estaremos con Él allí, delante de su presencia. Cuando leemos 1 Tesalonicenses, leemos todos estos datos de los cuales estamos hablando. Dice que nos encontraremos con el Señor en las nubes y de que aquellos que murieron resucitarán y nos encontraremos juntamente con ellos en las nubes. Allí nos encontraremos con el Señor. Allí serán nuestros cuerpos transformados y le veremos a Él tal y como Él es, y nosotros seremos semejantes a Él. Todavía el mundo no nos ve, pero tenemos la certeza de que en nosotros las cosas cambiaron. En el momento que llega Jesucristo a nuestra vida cambió, aunque tengamos la misma personalidad, el mismo cuerpo, los años van pasando de la misma manera que a los demás, algo dentro nuestro no es igual. Tenemos una esperanza maravillosa, aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Entonces Juan dice, miren el amor de Dios, que nos dan todas estas cosas. Nos da algo en que pensar, una esperanza maravillosa en la cual retener en nuestro corazón y tenerlo ahí como algo precioso, que un día seremos distintos a como somos ahora, que tenemos una esperanza guardada, allí en el cielo tenemos la promesa de que en algún momento, no sabemos cuándo, seremos transformados y seremos semejantes a Él. Y lo maravilloso de todo esto que lo vamos a ver. Esto que ahora vemos por los ojos de la fe, que sabemos que el Señor está allí preparando lugar para nosotros, en algún momento se va a hacer realidad delante de nuestros ojos y le vamos a poder ver. Juan retenía en su corazón quizás aquellos días que estuvo conviviendo con el Señor, viendo todo lo que el Señor hacía y sus enseñanzas y cuántas cosas no se habrán escrito de lo que el Señor habrá hecho. Y él lo recuerda y tiene en su corazón alguna vez lo voy a volver a ver, decía Juan. Y nosotros en algún momento lo vamos a poder ver. Maravilloso este mirado y profundo. Pero sigue. Y todo aquel que tiene esta esperanza se purifica a sí mismo. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como Él es justo. El que practica el pecado es el diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Pecado. Y siempre está haciendo la comparación entre lo que es el pecado para el mundo y lo que es el pecado para el creyente. El pecado para el mundo separa a las personas de Dios. Y si Jesucristo no interviene, lo separa eternamente. La consecuencia del pecado para el mundo es la muerte eterna, la separación eterna de Dios. Pero para el creyente es otra cosa. Aquel que tiene esta esperanza se purifica a sí mismo. Porque no se concibe de que un hijo de Dios, un Dios puro, tenga hijos impuros. Pero tenemos la posibilidad de no pecar. Pero veremos que pecamos porque está también en nuestra naturaleza. Si bien la consecuencia del pecado ya no está vigente para nosotros, el pecado aún está en nuestra vida. Y de a diario pecamos más de lo que quizás queremos admitir o desear. Y dice, el diablo pecó desde el principio. Pero vino Jesucristo para deshacer las obras del diablo. El diablo como incitador, como tentador, tiene su obra allí en el mundo y la está ejecutando. Y aún así interviene a veces en la vida del creyente tentándole. Pero
Jesucristo vino para deshacer todo esto. No tenemos que agarrar de esto como hijos de Él, como hijos de Dios. Saber de que Jesucristo está allí para ayudarnos en el momento que necesitemos, en el momento que venga la tentación, en el momento que pequemos, para que nos demos cuenta que nos estamos equivocando y no nos estamos purificando. Y no estamos siendo consecuentes con esta esperanza. El creyente se tiene que purificar para agradar al Padre. Dice versículo 9, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Parecería haber una contradicción. ¿Cómo que no puede pecar? No estamos obligados a pecar. Pero todo aquel, al principio dice el versículo, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Está hablando de una práctica del pecado, no de una caída en pecado. De algo que se hace, permitan el término, como deporte. No tenemos como deporte el pecado. Para nosotros no es una práctica diaria el vivir el pecado como lo hace el mundo. Nosotros es distinto. Vemos a diario cómo el pecado en la vida de las personas empieza a llevarlos día tras día hacia la decadencia. Vemos todos los días compañeros de trabajo, vivimos y habitamos y convivimos con personas que día a día el pecado hace estragos en su vida, castigando su propio cuerpo, teniendo costumbres dañinas hacia ellos mismos, con los distintos vicios, con las distintas prácticas, que ellos no le dan, el mundo no le da la verdadera magnitud a vivir una vida de pecado que cada día que pasa son cada vez más insensibles a la vida espiritual, y cuando uno se acerca con el Evangelio, previniendo y tratando de llevar a Jesucristo, de tenerlo presente, a Jesucristo para poder mostrarlo. Lo único que conseguimos de que estas personas en el mundo, algunos se burlan, otros no les interesen, otros respetuosamente piensan que esas cosas no son para ellos, de que son cosas antiguas, fueras de uso, anticuadas. Pero nosotros vemos todos los días de que la práctica del pecado está cada vez más insensible. Las cosas que antes eran tremendas para la sociedad, hoy ya no lo son. Hoy ya las personas viven como tienen ganas, como les parece, como marca su filosofía de vida. Hoy las personas pueden ver distintos pecados, no los vamos a mencionar porque todos sabemos de lo que estamos hablando y no corresponde en algunos casos no mencionar ciertas cosas que nos chocan, pero nosotros sabemos de lo que hablamos porque vivimos en la sociedad. Pero no se allí en la vida del creyente. Al creyente le duele cuando peca, cuando hace algo mal, y sabe que a veces se está equivocando. Y allí está la tristeza en el corazón de algunos o de muchos de nosotros cuando nos equivocamos. Pero sabes, hermano, tenés la posibilidad de ir al Señor y pedir perdón y purificarte. El pecado para el mundo es una cosa con su consecuencia, pero para el creyente también es otra y también tiene consecuencias. El pecado no confesado puede traer grandes dolores en la vida del creyente. Y nada más agrada a un padre que un hijo se le acerque pidiendo perdón y pidiendo disculpas por algo que hizo mal. El padre que tenemos no nos va a dejar de querer porque nos equivoquemos.
pero se va a entristecer muchísimo si no le pedimos perdón y nos dimos cuenta que nos equivocamos. Cuarta cosa. Dice, en esto hemos conocido el amor. Versículo 16 del capítulo 3. En esto hemos conocido el amor, dice Juan. En que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? El amor en marcha. El amor como combustible de nuestra vida para hacer cosas que quizás antes no lo hubiéramos hecho. Y Juan dice que el Señor puso su vida por nosotros. Pero Juan no está pidiendo que nosotros pongamos la vida por el hermano, que vayamos a sacrificarnos como lo hizo el Señor. Esa fue la obra de Dios, esa fue la obra del Señor Jesucristo. Nosotros ni siquiera estamos capacitados para hacer eso. Él está hablando de otra cosa y lo aclara en el versículo 17. Dice, pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra su corazón contra él, ¿cómo el amor de Dios va a morar en él? El amor de Dios en nosotros se demuestra. Se tiene primeramente, pero se demuestra. Porque aquellos que nuestras obras van a expresar aquel amor, va a confirmar aquellas palabras. O sea, por nuestras obras vamos a confirmar lo que pensamos, lo que amamos. Pero si no accionamos, si vemos a un hermano tener necesidad, lo que podamos decir de la boca para afuera va a ser solamente eso. Lo único que vamos a conseguir es quedar en evidencia y las palabras de amor que podamos llegar a tener hacia los demás van a quedar totalmente sin valor. Y Juan dice, si uno ve necesidad en los demás y le dice, bueno, anda tranquilo hermano, que la cosa se te va a solucionar, anda a tu casa. ¿Cómo el amor de Dios mora en vos? Si ves la necesidad y no haces nada para por lo menos ayudarle, para por lo menos alivianar. En estos días vimos, se repartieron bolsas de alimentos a algunas familias de los hijos de los chicos de la escuela dominical. Y quizás esa bolsita, con algunas cosas necesarias, que no eran todo lo que las personas necesitaban, pero era algo con lo cual se pudo colaborar. Si esa acción no la hubiéramos llevado a cabo, si la iglesia no lo hubiese llevado a cabo, ¿de qué manera hubiésemos podido manifestar el amor que uno tiene hacia esas personas? Es que de la manera que Dios vio nuestra necesidad, nosotros tenemos que hacer lo mismo con los demás. Tratar de ver la necesidad y tratar de colaborar. Nosotros no somos Dios, pero podemos ser un instrumento útil en sus manos para poder llegar a aquellas personas y manifestarle amor a través de una bolsita con alimento, pero decirle, Dios te ama y yo también te amo. Las acciones que hagamos van a demostrar el amor que tengamos hacia los demás. Y las acciones que no hagamos nos van a dejar en evidencia aquellas palabras que podamos expresar, que solamente van a quedar allí. Y aclara, dice, hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. No hablemos, sino hagamos. Esas cosas chiquitas, con lo que tenemos. El Señor dice, pongan su vida, entreguen su vida. No en un sacrificio, sino en el tiempo, en el dinero, en lo que la circunstancia marque en ese momento que podamos accionar y demostrar
a las personas que quizás no vemos, porque familia de nosotros yo no conozco por lo menos, pero con mis hermanos, que los tengo cerca, tratar de que el amor que creo yo tener se pueda de alguna manera manifestar. Dice, versículo 23, este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como lo ha mandado. Es un mandamiento del Señor, que nos amemos, que creamos firmemente en las promesas de Jesucristo, que creamos cada enseñanza, que creamos cada consejo, que nos interioricemos en los evangelios de toda la obra del Señor y que sepamos cada promesa del Señor y que la tengamos firme y arraigada en nuestro corazón y que eso sea nuestra motivación, nuestro querer de todos los días y que a nuestros hermanos los amemos. A veces nos cuesta, yo creo que a algún hermano debe costar amarme a mí, pero a veces no voy a amar al más simpático o al que mejor me cae. Dios te pide que amemos a aquellas personas, a aquellos hermanos que quizás nos cuesta, porque Dios sabe que es así y por eso le hace énfasis y lo pide y lo reitera. Creo que habrá sido algo muy importante en aquel momento, no sé la magnitud, pero en estos días que nos toca vivir a nosotros, es muy importante hacer esto, manifestar amor. Yo sé de que no nos estamos juntando en la iglesia, tuvimos un poco tiempo, pero yo me acuerdo que fue una alegría poder habernos juntado. Fue una alegría poder habernos visto en la iglesia. Y eso es amor. Que ver al otro, verlo con alegría, porque nos encontramos nuevamente en la iglesia, y eso es amor. Preguntar cómo andan, eso también es amor. Y eso es una manera de demostrar amor, no es la única, pero es expresarlo, es decirlo. Y cuando tenemos oportunidad, ayudar. Que el Señor bendiga su palabra, gracias por haberme escuchado tan atentamente. Y bueno, el jueves que viene estaremos hablando algo del capítulo 4, a ver hasta dónde llegamos, ya terminaríamos el mes, a ver si podemos por lo menos mencionar algunas cosas que son interesantes. Que el Señor bendiga su palabra. Gracias, Alejandro. Damos gracias a Dios por su palabra. Qué buena es la Biblia, cómo nos enseña, cómo nos orienta. Qué útil es recibir la palabra del Señor. Muy bien, llegamos al final de nuestra reunión, o casi al final. Tendremos una oración más para terminar. Vamos a orar en forma especial por nuestro país, por esta situación. Y luego de la oración vamos a estar conversando y saludándonos. Terminará nuestro tiempo de oración congregacional. Todos, ahora llega el tiempo de la oración particular. Seguimos orando. También seguimos leyendo la Biblia en casa. Cada uno en la porción que crea conveniente. Y después, el domingo, nos vamos a juntar para leer la Biblia todos juntos. Recuerden entonces, hermanos, todos, que mañana también está el devocional. Ahora tenemos devocional todos los días. El domingo tendremos un devocional también para tener un tiempo de oración. Y 19:30. Tratemos de estar horario, así podemos empezar como corresponde, 19:30, para tener nuestra reunión el domingo, para también recibir alimento y compartir el Evangelio. ¿Tiene algún vecino, tiene algún familiar, tiene alguien por el cual usted quiere que escuche la palabra? Ore por él, invítelo. Ahora está la posibilidad de poder escuchar la palabra sin movernos de casa. Es una facilidad. Aprovechémosla. Oramos.
Nuestro Dios, te damos gracias por este tiempo. Hemos orado conforme a tu voluntad. Lo sabemos muy bien, porque la palabra nos enseña que así hay que orar. Por lo tanto, estamos esperando la respuesta. Que tú nos des espíritu de revelación y de sabiduría y que nos ayudes a comprender la esperanza que tenemos, el poder que está en nosotros y también lo que tú has hecho con nosotros al hacernos tus hijos, como hemos leído en tu palabra. Ahora que recibimos el amor tuyo, también lo tenemos que compartir. El amor no es algo que solamente llega hasta nosotros, sino que pasa por nosotros. El amor tuyo tiene que pasar a otras personas y amar. Te damos gracias, Señor, por esa vida nueva que nos has dado. Bendice a la iglesia, a cada creyente, a los que están pasando por dolor, por adversidad, por problemas económicos, por problemas personales, por problemas de salud. Señor, tu mano es poderosa y tú puedes sostenernos y ayudarnos. Oramos por los que están tristes. Oramos por los que están desanimados. Oramos por los que están entretenidos en otras cosas, para que tú puedas obrar en sus vidas. Oramos por nuestro país, por las autoridades gubernamentales, por las autoridades sanitarias y sobre todo por aquellos que están en la tarea de curar, de cuidar esta pandemia, por los médicos, por las enfermeras, por todos los que están trabajando en la salud, para que les dé fuerza, Señor, y a nosotros y a toda la sociedad conciencia para actuar de manera tal que podamos superar esta situación. Provee también de lo necesario en la medicina, Señor, para que encontremos, tal vez a través de la vacuna, una forma de poder contrarrestar este mal físico. Confiamos en tu sabiduría y en tu obrar y te damos gracias. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Muy bien, buenas noches.